¿Qué tal, queridos amigos? Nuevamente los saludo. Soy Jorge Mares, fundador y presidente de Fundación para un Curso de Milagros México, ya con 30 años de actividades. Y esta es la segunda parte de unos comentarios que quise dejar a ustedes como parte de invitarlos a participar en nuestras sesiones de clases por Zoom, pero también presenciales. Y el motivo de esto también es compartir con ustedes y dejar en ustedes nuestra experiencia de 30 años con un curso de milagros. Les vuelvo a recordar, tal como lo dije en el primer mensaje, en la primera parte de este mensaje, eh, hace 30 años, pues ya 32. Mi maestra, comencé mi curso de milagros con mi maestra Mercedes Heredia, aquí en Ciudad de México. Y un año después ella me invita a participar junto con otras personas, a participar con un curso de milagros, a enseñar un curso de milagros en las prisiones de esta Ciudad de México. Fue un proyecto muy ambicioso, fue un proyecto que en su momento ha tenido mucho éxito, tuvo mucho éxito. Y después de ciertas deliberaciones, le dije que sí a mi maestra. Entonces, tal y como lo expliqué en la primera parte, me quedé con la decisión, me quedé pensando por qué le dije a mi maestra que sí. Ajá. ¿Qué iba yo a lograr enseñando este curso en el lugar más oscuro que tiene un país? Bueno, a raíz de eso, no me acuerdo si lo platiqué o no, a raíz de eso estaba yo tan preocupado por cuestionar mi propio trabajo en relación al estudio, a la práctica y a la enseñanza de un curso de milagros. Y obviamente, pues la labor para la Dirección General de Reclusorios, pues era muy importante. Y sobre todo, pues el hecho de externar estos principios a personas que estaban en esa condición, pues no era nada fácil en su momento, como no fue nada fácil hace 30 años, 35, 40 años, asimilar estas cosas. Para Helen Schuman inclusive no fue nada fácil. Pero una de las cosas que yo estoy tratando de compartir con ustedes es la necesidad de que tiene que haber un momento en nuestra vida, cuestionar nuestro quehacer, ¿sí? Y en este caso, en mi caso particular, pues cuestionar mi trabajo con un curso de milagros. Y fue tal mi compromiso con este curso, pero también fue tal mi compromiso para la Dirección General de Reclusorios en México, que tomé la decisión en esos años de comenzar a prepararme con el doctor Kenneth Wapnick, presidente y fundador de Fundación para un Curso de Milagros allá en Estados Unidos, y obviamente íntimo compañero de trabajo de la doctora Helen Schuman, escriba de este curso. Como quiera que sea, pues me convierto en el nieto de Helen Schuman y el hijo del doctor Wapnick, ¿no? Me acuerdo muy bien que en el primer viaje, repito, en el primer viaje que hice allá y en la primera entrevista que tuve con ellos, con Gloria Wapnick y con él, una de sus preguntas, se los repito, fue, ¿cómo es que enseñas un curso de milagros en un lugar tan guadalupano o en un país tan guadalupano? A partir de ahí, y en mis visitas sucesivas a sus clases allá al norte de Nueva York, en Roscoe, me convertí en su amigo guadalupano. Y obviamente le interesaba mucho, muchísimo cómo enseñaba yo un curso de milagros de este lado de la frontera. Y gracias a esas entrevistas, tanto personales como por escrito, y gracias a esos reconocimientos, puedo ahora con mucha experiencia, creo, compartir con ustedes un curso de milagros y obviamente, pues como lo dije en la primera parte, pues que se logre esa excelencia académica para cada uno de nosotros.
En fin, en esta segunda parte quiero platicar con ustedes de, de, de puntos muy importantes, ajá, y de parte de él, del doctor Wapnick, de parte de Rosa María también. Con esta conversación quiero hacer una honra a lo que tanto nos enseñaron, lo que tanto nos dejaron. Quiero hacer una honra a lo que todos ellos me han dejado. Y obviamente, repito, como una invitación a que ustedes forman parte de nuestros grupos de estudio. No, 30 años de trabajos con un curso de milagros no es cualquier cosa. Evidentemente esto me hace pionero de un curso de milagros en México y me hace también primero en muchas cosas, primero en una difusión masiva del curso en México y primero en organizar grupos de estudio en toda la República Mexicana. Eh, Fui el primero en presentar el curso de milagros en televisión a nivel nacional, en hora estelar inclusive, ¿no? Y obviamente pues todo esto causaba en esos años un poquito de revuelo en los círculos del doctor Wapnick, ¿no? Pero voy a compartir con ustedes también, sí, una parte de lo que parte de lo que él nos ha comentado. Esto ya está comentado, documentado. Probablemente ustedes ya lo conocen, pero quiero reafirmar un poquito y compartir con ustedes estas notas que él deja, que, insisto, algunos de ustedes ya conocen, probablemente otros no. Y sobre todo, quiero también ser muy claro, por primera vez inclusive, probablemente algunos lo tengan ya en cuenta, otros no, pero la Fundación para un Curso de Milagros en México y la Fundación para un Curso de Milagros en México perdón, la Fundación de un Curso de Milagros en Estados Unidos y la Fundación de un Curso de Milagros en México hace en las formas, son dos instituciones, dos academias totalmente diferentes en las formas, como el doctor Wapnick me lo explicó y me invitó a que lo considerara de esa manera. Tanto la Fundación de un Curso de Milagros en Estados Unidos como la Fundación para un Curso de Milagros México AC son dos academias, dos instituciones totalmente diferentes en la forma. Sin embargo, él me recalcó que en nuestro actuar a nivel de contenidos fuéramos uno en ese sentido. Desde que lo comentamos, desde que él me ha escrito, desde que él me ha dado este reconocimiento, evidentemente he conservado esta promesa, por así decirlo, y mi actuar con un curso de milagros, pues ha sido el que tiene que ser con un curso de milagros. En la primera parte de estos comentarios que comparto con ustedes, como para honrar el legado de él y obviamente para exponer nuestras experiencias de 30 años, quiero pues renovar un poquito esos votos junto con ustedes o frente a ustedes, invitarlos también a que forman parte nuevamente de nuestros grupos de estudios, ya sea presencial o ya sea de manera virtual, y aprovechando que el deseo de cada uno de nosotros de dejar en ustedes pues esta gran experiencia de aprendizaje, de aplicación y de práctica. Pero aunado a esta invitación, quiero aquí en estas notas, he tomado nota de lo que él comenta, de lo que él ha dejado, sus impresiones personales en relación a ciertos puntos que sí es muy importante comentar hoy en día, 2024. Dice el doctor Wamnick, y yo me uno, hagan de cuenta que soy uno con él en lo que vamos a comentar, por lo que hemos observado él en su momento durante años y yo en este momento durante años. Y entonces haciendo estas notas y compartiendo las de él, haciendo honra a las de él, esto que les voy a comentar se publicó muchos años, hace muchos años en realidad, era una inquietud que él tenía y que junto con él Helen Schumann tenía también
Rosa María Wynn, la traductora a Un Curso de Milagros al español, y evidentemente Judith Scotch, la fundadora para la Fundación para la Paz Interna, que es la encargada de todas las ediciones en diferentes idiomas. Pero en su momento, en esos años, y Wavling me lo encargaba mucho, ¿no? Enseña el curso en su forma original, enseña el curso en su forma original. Y frente a eso, pasaron los años y yo fui entendiendo poco a poco y que quiero compartir con ustedes. Quiero compartir este entendimiento y que él deja muy claro también y que me uno a eso, ¿no? Para, obviamente, darle excelencia a nuestro quehacer con un curso de milagros. Y él decía que una fuente común de malentendidos entre los estudiantes de un curso de milagros radica en no conocer inclusive el contexto original del escrito, que fue directamente personal de Helen Schuman y William Thetford. Esas notas de las que ya les había yo hablado en la primera parte, que era la palabra de Jesús, estudia estas notas de Jesús a Helen, eran una mezcla de mensajes personales, en un principio una mezcla de mensajes personales y obviamente acompañado de una enseñanza objetiva. Aunque la naturaleza más informal de este último mensaje disminuyó a medida que avanzaba la escritura, seguimos encontrando referencias muy sutiles a Helen, pero también a su renuencia a aprender el curso de principio a fin, como se ve, por ejemplo, en el capítulo de la simplicidad para la salvación, que es las primeras notas y que vienen en en una de las secciones del capítulo número 31 del texto. Ojo con lo que les estoy comentando aquí, ¿sí? Su renuencia de Helen a aprender el curso de principio a fin. También para Helen fue, si algunos de ustedes lo saben, fue también todo una situación muy sorpresiva en su vida, ¿no? El doctor Wapnick después escribe toda esta historia de un curso de milagros y toda esta actitud de Helen Schucman y de William Tedford en un libro que a lo mejor algunos de ustedes tienen que se titula Ausencia de la felicidad, que es la historia de Helen y su escritura con un curso de milagros. Y en ese libro, el doctor Wapnick, la intención y el objetivo de escribir ahí fue para aclarar cualquier posible confusión en cuanto al significado de muchos pasajes del curso. Y como se analiza detalladamente en ese libro, escrito por el doctor Wapnick, Helen estaba en un principio, estaba en un gran conflicto con respecto a un curso de milagros, un gran conflicto y que estaba, y obviamente pues que ese conflicto se transmitía, el de ella. Si bien ella no tenía ninguna duda sobre la identidad de la voz como Jesús, ni sobre la verdad absoluta de sus palabras, de todas maneras el curso despertó una ansiedad tremenda en ella, ya que su mensaje era totalmente antitético y a su sistema de pensamiento personal, el de Helen. Y por lo tanto se encontraba en la incomodidad más absoluta, ¿sí? Se encontraba muy incómoda de escribir un curso de milagros. Y esto obviamente tardó 7 años, ¿no? Obviamente resultó ser un documento que socavaba la existencia de su propio ego. Entonces, paralelo a esto que estoy compartiendo con ustedes, ¿sí? Esto que le pasó a Helen Schuman es lo mismo que le pasa a muchos estudiantes principiantes de un curso de milagros, la renuencia a hacerlo. Y evidentemente podemos estar participando en las sesiones de clase, ya sea presenciales o por Zoom. Podemos tener el libro muy conocido, podemos facilitar estas notas a otros,
podemos ayudarles a otros a que lo practiquen, pero como ya lo dije en la primera parte, pero la práctica del perdón, ahí yo creo que ahí nos falta mucho y sobre todo la renuencia a hacer un curso de milagros. Hacer quiere decir aplicar y practicar. El entendido aquí puede ser muy claro, ¿no? Pues yo ya entiendo un curso de milagros, pero como dice el instructivo a las lecciones, la introducción a las lecciones, este curso no se va a entender si no se aplican o practican sus lecciones. Y obviamente Helen Schumann, pues como la escriba de esto, pues para ella, en realidad, como decimos aquí en un principio, su renuencia a aprender el curso fue muy grande. Y es por eso que en ausencia de la felicidad, ahí platica el doctor Wamnick, sí, lo que Helen Schumann le conversaba a él, le platicaba a él, y estaba renuente a hacerlo, ¿no? Por eso Jesús le llamaba, en algunas ocasiones le llamaba la atención a Helen Schumann para que estudiara las notas, así estudia estas notas. Y ese mensaje para ella, sí, curiosamente es el mismo mensaje para nosotros. Hoy, en la actualidad, Jesús sigue diciendo, estudien estas notas. Y cada facilitador del curso, o cada maestro del curso, o cada persona que estudie el curso, tiene que repetir lo mismo, porque creemos hoy en día que no se está haciendo el curso como debería ser. Como resultado de esta ambivalencia, dice el doctor Wamnick, de amar por un lado y ser devota a Jesús, evidentemente, todo este círculo de pioneros del curso en el mundo, ¿sí? Helen Schumann, William Tedford, Kenneth Wapnick, Judith Scotch, inclusive actualmente Marianne Williamson, judíos, como resultado de una gran ambivalencia de amar y ser devota de Jesús por un lado, pero también aterrorizada por el otro, por las implicaciones para su ego pues de tal devoción. Helen en muchas ocasiones intentaba refutar inclusive la legitimidad del autor del curso por no mencionar su mensaje. Jesús evidentemente se sabe que la reprendió gentilmente por estos intentos que nuevamente están documentados en ese libro de ausencia de la felicidad. Cuando estos intentos evidentemente fracasaban, Helen argumentaba que este curso era demasiado difícil y exigía demasiado tiempo de ella. Después de 30 años, muchachos, yo quiero aquí ampliar un poquito esto, ¿sí? Después de 30 años, yo sigo experimentando entre la comunidad de facilitadores o maestros y estudiantes que parece ser que sigue la misma queja. O que el curso es muy caro, si es que se hace una donación, porque en la fundación en Estados Unidos, pues evidentemente se hace una donación por los cursos. Entonces, eh, evidentemente la gente hoy en día y durante mucho tiempo también se queja de que el curso es muy difícil y además exige demasiado y requiere de tiempo. Entonces, para Helen fue igual y fueron sus reproches de Helen para Jesús. Entonces, en este sentido, seguimos repitiendo el mismo patrón en lugar de abandonarlo un poquito, ¿no? Si bien algunas de las respuestas de Jesús a Helen evidentemente fueron eliminadas de la edición publicada del curso en la primera, según las instrucciones del propio Jesús, quedaron suficientes las que quedaron para permitir al lector ver la importancia para Jesús de la naturaleza simple y clara y práctica y directa del curso que le estaba, evidentemente, pues que le estaba dictando a Helen y no nada más a Helen, sino a todo el mundo. Entonces, quiero entender aquí que el propósito de esto que vamos a comentar es subrayar este aspecto
¿sí? Que siempre para nosotros ha sido muy importante de un curso de milagros, pero también que surge de la experiencia directa y personal de Helen al escribir el curso de Jesús, lo que le permitió a ella, a su vez, al mismo tiempo, experimentar su relación con el curso, pero como una ayuda y para estudiantes que están confundiendo actualmente acerca de las diferentes interpretaciones del curso que ofrecen sus estudiantes y comentaristas. No solo le ocurrió a Helen Schumann, sí, de repente Helen Schumann quería cambiar un poquito lo que Jesús le dictaba, se lo quería cambiar a William Tedford, y si se lo quería cambiar a William Tedford, pues también se lo quería cambiar a mi maestro Kenneth Wapnick. Entonces a Helen le ocurrió exactamente lo mismo. En las primeras notas que personalmente tuve la oportunidad de conocer y que esas notas están en resguardo ahora de la Fundación, evidentemente, pues ahí se nos explica, por un lado, qué le dictó Jesús a Helen, pero a raíz de ahí, cómo lo interpretó Helen hacia todos los demás. Y es ahí cuando Jesús toma nota y viene entonces para Helen un ligero reproche y evidentemente una corrección inclusive de notas, ¿no? Jesús en pocas palabras va a decir, yo no dije eso, Helen. Entonces, el propósito, lo vuelvo a repetir, el propósito de esto que vamos a comentar surge de la experiencia directa y personal de Helen al escribir un curso en milagros y además lo que le permitió a ella a su vez experimentar su relación con el curso como una ayuda para estudiantes que están confundiendo acerca de las diferencias y diferentes interpretaciones que puede haber del curso y que ofrecen además estudiantes y otra clase de comentaristas. ¿Por qué el curso es sencillo, claro y directo? Y evidentemente no está sujeto a ninguna interpretación. Evidentemente muchas personas, como siempre lo hemos dicho, hay muchas personas que dicen o enseñan lo que el curso no dice y no enseña. Obviamente las personas aprenden lo que el curso no está pidiendo que se aprenda. Y evidentemente de allí viene una calidad muy baja o muy deteriorada en la práctica y evidentemente no hay resultados. Entonces, a raíz de esa interpretación equivocada, viene un aprendizaje equivocado, una enseñanza equivocada y una aplicación equivocada. Muchas personas hoy en día van a decir que es un curso que no les funcionó, pero las razones no fueron porque era un curso difícil o exige demasiado de las personas. Entonces, como se los dije en la primera parte, para mí fue un compromiso muy fuerte, ¿sí? El haber estado enseñando este curso sin haberlo aprendido en 100%, ¿sí? En esas prisiones de mi país o de la Ciudad de México, sin experimentarlo todavía como yo hubiese querido. Y era tal mi compromiso de aprender este curso lo mejor que pudiera enseñándolo, pero era tal también mi compromiso que teníamos para la Dirección General de Reclusorios en ese momento, que como ya lo expliqué en la primera parte, pues sí, evidentemente, tuve a bien eh, ir en busca del maestro, del verdadero maestro que quedaba después de Helen Schumann, y era el doctor Kenneth Wapnick. Hasta la fecha sigue siendo mi maestro y hasta la fecha sigo aprovechando su legado, tanto escrito como ahora en videos. Y desde un principio, lo vuelvo a repetir, le prometí a él conservar nuestro actuar en contenido, ¿sí? Como si fuéramos uno, él y yo, y evidentemente nuestras organizaciones en la forma, lógico que iban a ser diferentes. Pero que a él, lo que a él le importaba desde un principio, y lo tenemos documentado por escrito personal de él, de que íbamos a tener esa actitud, que fuéramos uno en la interpretación correcta del curso y en la implementación de la enseñanza y del aprendizaje.
Pero volviendo a lo que estaba yo comentando hace ratito, a medida que un curso de milagros se vuelve cada vez popular y ahora es tremendamente popular. Yo me acuerdo muy bien hace 30 años que nuestra participación, nuestra difusión de un curso de milagros aquí en México hizo que el libro estuviera en el primer lugar de ventas en la librería. Fuimos los primeros en hacer esta difusión de un curso de milagros en México y logramos que este libro estuviera en primer lugar en ventas. Esto evidentemente eh, hizo muy buena impresión a Rosa María Wynne y obviamente a la Fundación para la Paz Interna, porque finalmente la traducción era necesaria. Um, Helen Schuman decía, algunos de ustedes no lo llegaron a saber, pero se le propuso a Helen Schuman la traducción de Un Curso de Milagros, pero ella de repente había dicho, yo no me acuerdo si está en ausencia de la felicidad, pero ella había dicho en su momento que sobre su cadáver. Entonces, regresando a este punto, dice, a medida que un curso de milagros se vuelve cada vez más popular, uno puede probar que los estudiantes, y ojo, un número cada vez mayor de comentarios escritos y hablados, y que pretenden expresar lo que enseña el curso. Sin embargo, sí, es difícil conciliar muchas de esas posiciones con la posición muy clara e inequívoca que el propio Jesús adoptó respecto a su curso o de su curso y que ciertamente él evidentemente no lo consideró como complejo, ¿no? Vuelvo a repetir, este curso cada vez se vuelve cada vez más popular y obviamente podemos probar entre los estudiantes y obviamente cada vez un mayor número de personas, sí que hay muchos comentarios escritos y hablados y que pretenden enseñar lo que enseña un curso de milagros, no como un curso de milagros, evidentemente, ¿no? Entonces, eh, evidentemente, comenta mi maestro, el doctor Wamnick, que Jesús no consideró su curso complejo, difícil de entender o también abierto a interpretaciones. Y obviamente se lo recuerda a Helen y se lo recuerda muchas veces. Este curso no está escrito para que se hagan de él interpretaciones diferentes, ¿no? Entonces, es evidente que Jesús le recuerda a Helen Schuman que finalmente este curso, para evitar esas malas interpretaciones o interpretaciones, ¿sí? Por eso este curso fue dictado de una manera muy simple, muy clara, ¿sí? Y muy práctica. Entonces, todo mundo evidentemente le dice, sabe, ¿no? Y si no sabe, bueno, pues se lo estamos entonces ahora compartiendo, ¿sí? Le dice, eh, le dicta Jesús a Helen o le dice, este curso ofrece una situación de aprendizaje muy directa y muy sencilla y además proporciona la guía que te dice qué hacer en cada momento. Por lo tanto, sí, es importante señalar, es importante compartir con ustedes aquí que por simple, Jesús tampoco quiere decir que este es un curso simplista o ingenuo. Es evidente que este curso de milagros es simple, pero porque dice solo una cosa, sin desviaciones y sin compromisos. Ahora, mi pregunta es, ¿está sujeto eso a interpretaciones? Claro que no. Por eso él dice en algún momento, y creo que ustedes ya lo conocen, él menciona, dice que simple es la salvación. ¿Por qué? Porque todo lo que dice es que lo que nunca fue cierto, ya no es cierto ni nunca más volverá a ser cierto. Porque además lo imposible no ha ocurrido y tampoco puede tener efectos. Y dice Curso, y le dicta a Jesús a Helen, y además eso es todo. Entonces, evidentemente, sí, Jesús le insiste a Helen, sí, de que se trata de la respuesta del perdón a todos los problemas que cualquiera de nosotros pueda tener. Y ciertamente también puede representar la visión de Jesús de un curso de milagros, lo que les vamos a leer, y su respuesta a la petición de Helen y Bill
de que, bueno, tiene que haber otro camino. Se los recuerdo. Una de las cosas, pensamos que una de las razones por las cuales aparece este curso en el mundo y se dicta este curso a Helen es porque había la relación entre Helen Schuman y William Tedford de trabajo y de amistad era bastante complicada y entonces ellos en un principio siempre pensaron o se imaginaron que había otra manera y que había otro camino, debe de haber otra manera. Sí, esto se lo había reclamado William Telford a Helen. Helen, debe de haber una manera diferente de hacer nuestras cosas. Y entonces Helen le dice, estoy completamente de acuerdo. En relación a esto también es una impresión para todos nosotros y una invitación para que cada uno de nosotros pues también sienta que siempre hay una manera diferente de proceder en todas nuestras cosas. Entonces le contesta Jesús a Helen en su dictado, dice, aquí tenemos una respuesta, aquí tienes una respuesta, clara y sencilla. Y además, más allá del engaño, en su simplicidad y todas las complejidades que el mundo ha tejido de frágiles telarañas, desaparecen ante el poder y la majestuosidad de esta extremadamente simple declaración de lo que es verdad. Entonces, yo me encuentro hoy en día que a la hora de enseñar este curso de milagros, le damos mil vueltas al texto. Entonces, y a las lecciones, ¿no? El manual del maestro, no tanto, ¿no? Pero obviamente, sí, en respuesta a las quejas de Helen sobre la dificultad del curso que le estaba enseñando, Jesús respondió con los siguientes comentarios o pasajes para que ella entendiera que sus palabras, las de Jesús, ¿sí? El reflejo del propósito del Espíritu Santo y la verdad de Dios, pues no podían ser malinterpretadas y además, pues no requieren de interpretación, ni siquiera eso. Y entonces Jesús le dice, le dicta, a Helen, le comenta que para que el curso sea sencillo debe ser inequívoco. Y lo simple es meramente lo que se entiende fácilmente. Y para ello es evidente que el curso debería de ser muy claro, cosa que el curso, en la medida en que uno va avanzando en su aplicación y en su práctica, el curso es totalmente simple, totalmente práctico y totalmente claro. Esto en un principio no se puede ver así, como Helen Schuman no lo vio así, como Kenneth Wapnick no lo vio así. Por eso yo tenía las mismas inquietudes hace 30 años y por eso ante mi servicio en esos momentos, pues yo requería de cuestionar un poquito mi enseñanza, mi aplicación y mi práctica con el programa de estudios. Yo hoy en día, yo veo 2024, yo veo que las personas no cuestionan su propio trabajo, pero yo sí los invito pues a que cuestionen su actuar, porque Helen Schuman cuestionó su actuar, cuestionó sus notas. Y obviamente Jesús le aclara muchas veces el sentido de algo. Y el doctor Wamnick evidentemente también cuestiona este trabajo. Y Rosa María, inclusive Rosa María Wynne, la primera traductora, la traductora al español de Un Curso de Milagros, eh, también cuestionaba todo el proceso de la traducción. Y yo personalmente en México tuvimos la oportunidad de convivir con ella un mes y en ese mes ella estaba muy atareada con cuestionar su primera traducción y mejorar su primera traducción. Hasta la fecha yo soy una persona que constantemente investiga y cuestiona su actuar con un curso de milagros, pero yo veo que muchas personas hoy en día no lo hacen y evidentemente resulta de esto una interpretación, una enseñanza y una aplicación y una práctica que podría resultar ser confusa para los seguidores de las personas, entonces, de los facilitadores. Entonces, yo por eso inclusive esta charla que tengo con ustedes es también para invitarlos a que nos permitan formar parte, si ustedes
de nuestros grupos de estudio, de nuestras sesiones presenciales o de nuestras sesiones por video, y que nos permitan dejar en ustedes nuestra experiencia de tantos años. Tenemos un sinfín de admoniciones hoy en día ya con tantos años, que dejar en ustedes para que ustedes tengan esta experiencia con un curso de milagros mucho mejor que nosotros. Le dice entonces, en ese tiempo, sí, en el libro documentado de Ausencia de la Felicidad, escrito por el doctor Kenneth Wapnick, que Jesús le insistía a Helen Schumann a través del dictado y le decía que, que si Helen Schumann habrá comenzado a darse cuenta de que este es un curso muy práctico y que significaba exactamente lo que dice. Además, es importante, dice él, sí, en respuesta a las quejas de Helen, nuevamente se los vuelvo a comentar, le dice a Jesús, es que este curso es muy inequívoco y lo simple es meramente lo que se entiende fácilmente y para ello es evidente, pues que debe de ser muy claro. Entonces, por lo tanto, sí, quiero hacer un llamado aquí, sí, las interpretaciones cambiantes, ajá, que siempre se han sucedido de lo que Jesús esté enseñando en un curso de milagros, solamente pueden ocurrir cuando las personas están en un estado de oscuridad, en sus mentes equivocadas todavía, y obviamente, por decirlo así, pervirtiendo inconscientemente el reflejo de Dios, que no necesita interpretación, pero ocurre. Finalmente, a la luz de la propensión de Helen a proyectar inclusive su culpa sobre Dios, obviamente Jesús le hace una declaración eh, pues muy clara, ¿no? Porque pues obviamente Helen Schumann se quejaba y decía, es que este curso es muy difícil. Y obviamente las cosas que le dictaba Jesús no iban de acuerdo con el plan de estudios de Helen. Entonces, lo que hacía Helen, pues era proyectar su culpa sobre este curso, ¿no? Pero Jesús le responde, también documentado, en ausencia de la felicidad, dice, de hecho, he hecho, le dice Jesús, todo lo posible para utilizar palabras que sean casi imposibles de distorsionar, pero siempre es posible torcer los símbolos si uno así lo desea. Y ya sabemos que la práctica, la decisión en un curso de milagros es importante para que los resultados sean efectivos en cada uno de nosotros. Entonces, en este sentido, el doctor Wapnick, ¿sí? Y yo que me uno a esta visión de él, en este sentido, ¿sí? Por poner un ejemplo también, y en las veces que podía yo estar en sus clases presenciales allá en Roscoe, sí, había muchas anécdotas que el doctor Wamnick compartía con nosotros los estudiantes en relación a la experiencia de Helen con el curso. Y en una ocasión, y también lo documenta aquí, tomé nota de eso, eh, a grandes rasgos, recordamos, y él recuerda también, que en los primeros años de la publicación del curso, ¿sí? Wapnick, el doctor Wapnick, tuvo una discusión con Helen, nada grave, evidentemente, sobre una persona, y ocurre lo mismo en este momento, sobre una persona que intentaba enseñar el curso, pero sin entenderlo realmente, pero sostenía que estaba diciendo algo que el curso no decía y tomando frases fuera del contexto del curso para demostrar sus puntos de vista. Esto sigue ocurriendo en la actualidad. Entonces, en ese momento, Helen evidentemente estaba furiosa y además estaba incrédula y furiosa además, pues con la persona, por su arrogancia al enseñar algo que claramente pues no entendía, pero fingía que sí. Pero también pobre Helen pues estaba incrédula ante la idea de que
en realidad hubiera personas que afirmaran que un curso de milagros decía algo que obviamente no decía y creyeran con arrogancia cada uno de ellos pues que tenían la razón. Hoy en día sigue ocurriendo exactamente lo mismo. Ya en la primera parte de esta charla que tengo con ustedes, les platiqué un poquito de que sí es cierto que el documento original tiende a distorsionarse en mi experiencia que he tenido en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Les había yo platicado que me estoy certificando en arqueología bíblica, literatura, sociedad y religión. Y evidente como historiadores y como parte de la arqueología, vuelvo a repetir, el documento original sí tiende a tergiversarse y sí tiende a malinterpretarse a través de las copias que se hacen de eso, ¿sí? Y a través inclusive hasta de las traducciones de lo mismo. Por eso las traducciones de un curso de milagros tienen que resultar ser documentos en donde la traducción, según el idioma, tiene que conservar la esencia de esto. Y obviamente eso le preocupaba mucho al doctor Wapnick y evidentemente le preocupaba mucho a la señora Judith Scotch, lamentablemente finados ahora. Pero las traducciones, evidentemente todas las que se pudieron hacer, resultaron finalmente como ellos demandaban, ¿no? Entonces, si bien quiero regresar a esto, si bien no siempre Helen estuvo contenta con las enseñanzas del curso, ajá, no, pero al mismo tiempo nunca olvidó las declaraciones de Jesús sobre la simplicidad, la claridad y la franqueza del curso. Y como el doctor Wabney lo ha comentado una vez más en ausencia de la felicidad, Helen tenía poca tolerancia hacia aquellas personas que buscaban distorsionar las enseñanzas del curso para glorificar sus propios egos. Hay muchas personas que pretenden enseñar un curso de milagros pero falta mucho. Nosotros, digo, es como Wapnick en ese momento, sí, no, lo platicamos y yo ahora lo veo, ¿no? Porque antes no lo entendía. Pero es como es como un papá que escucha a su hijo, pero el papá o la mamá siente cuando el hijo no está diciendo la verdad. Entonces un maestro evidentemente tiene la misma capacidad. Y en este trayecto, pues podemos sentir muy bien quién está pegado a la enseñanza del curso desde su esencia. Entonces, en este caso, la integridad de Helen era tal, eso sí hay que reconocerlo, que aunque tuvo dificultades para aplicar los principios del curso a su propia vida, algo que siempre admitió y de muy buena gana, según el doctor Wapnick, nunca intentó cambiar lo que decía para satisfacer las necesidades de su ego. Así que después de todo, el carácter especial, ¿sí? O nosotros en nuestras relaciones especiales, solo es un problema cuando se le niega, lo que conduce inevitablemente a la proyección sobre los demás y sobre lo demás. Jesús en un curso de milagros no nos pide que estemos sin las limitaciones impuestas por nuestro carácter especial, sino solo que Él solamente nos pide que escapemos de la terrible carga de culpa que nos imponemos a nosotros mismos. Obviamente esta es una carga que es mantenida por nuestra obstinación, es una negativa a reconocer el sistema de pensamiento del ego y que además hemos hecho real y aceptado dentro de nuestras mentes. Entonces, la honestidad con uno mismo, ¿sí? Y con respecto a la inversión en lo especial, es esencial para el proceso del perdón que ofrece el curso, ya que deshace la negación y la proyección, el doble escudo del ego,
que protege su culpa y por lo tanto su propia experiencia. Repito, la honestidad con uno mismo con respecto a la inversión en lo especial es esencial para el proceso del perdón. ¿Por qué? Porque deshace la negación y la proyección, que es un doble escudo del ego que protege su culpa y por lo tanto su propia existencia. Y por eso Jesús nos suplica, ¿sí? Hace súplicas en el texto, ¿sí? En el capítulo, inclusive el capítulo número 4. Y obviamente tema número 4, que dice, observa atentamente y vea qué es lo que realmente está haciendo y está pidiendo. Tienes que ser muy honesto contigo mismo en esto, porque no debemos ocultarnos nada los unos a los otros. Dice Jesús, piensa honestamente lo que has pensado, que Dios no habría pensado. Y lo que no has pensado, que Dios quisiera que tú pensaras. Busca sinceramente lo que has hecho y déjalo de hacer en consecuencia. Y luego cambia de opinión con respecto, ¿sí? Al pensar, ¿sí? De la mente de Dios, ¿no? Una vez más, se les recomendamos mucho un curso de milagros, por eso, sí, los que ya tenemos un camino andado, ajá, sí lo encontramos simple, claro, práctico y directo. Pero es la mente que sigue equivocada, sí, y sus resistencias las que teje las oscuras redes de la complejidad en relación al curso. Y muchísima gente no lo nota. Entonces el curso no es complejo, pero a uno se le hace complejo. Es por esa creencia de complejidad, empezando por el doctor Wapnick, ¿sí? Pues obviamente ofrecemos muchos materiales con el objeto de facilitar este entendimiento, pero no nos salimos de la esencia. Entonces el curso en sí no es complejo. Como todos empezamos realmente, los que empezamos a leer y escribir, pues es evidente que la experiencia se nos hace compleja. Pero una vez que sabemos leer y escribir, sí, pues la experiencia ya no se nos hace compleja. Lo mismo pasa con el curso. Pero de todas maneras hay muchas personas que tienen un buen rato con un curso de milagros y probablemente lo sigan encontrando complejo. Cada día, evidentemente, sí, su empeño obviamente los va a llevar a ver la practicidad de este curso. Pero aquí el punto, sí, eh, también me uno a esta nota que el doctor Ruamni comparte con todos nosotros, porque él dice, siempre es útil como punto de referencia y para asegurar que uno no se desvíe a trabajar con el curso, para tener presente el instante original de separación cuando elegimos contra Dios y experimentamos los aparentes efectos de esa elección. Porque dice Jesús, cada día y cada minuto de cada día, fíjate qué cosa, y cada instante que contiene cada minuto, de momento, no haces más que revivir el único instante en el que el tiempo del terror tomó el lugar del amor. Esta es la experiencia de la separación. Lo vuelvo a repetir. Sí, este curso tiene que ser simple, claro y práctico, precisamente porque cada día, cada minuto y cada día y cada instante que contiene cada minuto, no haces más que revivir el único instante en que el tiempo del terror tomó el lugar del amor. Entonces, hay que tener muy en cuenta, ajá, vamos a imaginarnos pues la arrogancia del hijo, pues que creía no solo que podía tener la razón, mientras la verdad de Dios pues estaba equivocada, sino que también estaba convencido de que su felicidad residía en tener la razón. Y esto ocurre muchas veces entre las personas, entre la población, entre la humanidad. Mucha gente cuando está feliz tiene sus razones, pero no son las razones de Dios.
La claridad de este único, ojo, la claridad de este único error de separación rápidamente quedó oscurecida por la complejidad del sistema de pensamiento de Leo. Y esta complejidad entonces se reflejó en la proyección del pensamiento de separación y que se convirtió en este universo físico, en el que estaba contenida la glorificación pues de la recién ganada individualidad separada del Hijo y su triunfo sobre Dios. Bueno, entonces dice también estos documentos, y dice aquí también Jesús, que vosotros que creéis, pues que creéis que Dios es temor, habéis hecho una sola sustitución y ha tomado muchas formas, porque fue la sustitución de la verdad por la ilusión de la fragmentación para la totalidad. Y esto se ha vuelto tan fragmentado, subdividido y dividido de nuevo una y otra vez, que ahora, muchos saben esto, es casi imposible percibir que alguna vez fue uno y que todavía uno es uno con Dios. Entonces, regreso otra vez con estas diferencias de interpretación de un curso de milagros y obviamente se llegan a convertir en el grito de guerra de aquellas personas y hasta inconscientemente empeñadas en demostrar la realidad de su percepción de separación de Dios y de ciertos miembros de la afiliación. Esto también viene bien explicado en el tema de las leyes del caos. Entonces, habla también el curso de la primera ley caótica. Yo les voy a pedir pues que repasen un poquito bien esto, ¿no? Entonces, porque para entender un curso de milagros, sí hay que darle una repasada, yo diría que a las leyes del caos y a las leyes de la sanación. Entonces, de hecho, aquí lo podemos tocar, ¿no? Ahora bien, en relación a todo el programa de estudios y este fenómeno de malinterpretación, quiero anotar nada más esto. El libro de trabajo dice que nada de lo que el mundo cree es verdad, porque el mundo fue hecho para ser un lugar donde Dios no pudiera entrar y donde su Hijo podía estar separado de él. En ese sentido se deduce entonces que cuando la verdad se nos presenta lógicamente dentro del sueño, como en un curso de milagros, por ejemplo, sí, la mente del ego pues debe inevitablemente distorsionar esta verdad y cambiarla, ya que el ego es el pensamiento de que puede él cambiar la verdad de la creación de Dios en algo. Y eso está por demás, ¿no? Y por eso es igualmente inevitable que no sepamos quiénes somos, pues como Cristo, el único Hijo de Dios, porque el sueño que llamamos el mundo de la separación y las diferencias fue creado por nosotros para que, todo el mundo sabe, para que fuera un lugar donde sea nuestro verdadero, para que nuestro verdadero hogar y nuestra verdadera identidad, qué pena, fueran olvidadas, ¿no? Imagínate irte a un lugar, ajá, irte a un lugar para olvidar de dónde vienes. Bueno, entonces, por lo tanto, sí, mientras creamos que estamos aquí, siempre estaremos inseguros de quiénes somos realmente nosotros y obviamente quiénes son nuestros hermanos. Y por eso Jesús dice sobre el mundo, comenta sobre este mundo que hemos hecho, es un lugar cuyo propósito es ser un hogar donde aquellos que dicen no conocerse a sí mismos puedan llegar a preguntarse qué es lo que son. Y la conclusión del plan del ego es que todos los que venimos o vienen a este mundo entran como en amnesia, habiendo corrido un velo de olvido sobre nuestras mentes, ujú,
para cubrir nuestra verdadera identidad, habiéndola sustituido por una parodia de lo que es nuestro verdadero ser. En ese sentido, amigos, muchachos, la explicación de nuestra firme negativa a aceptar la verdad como verdadera reside en la inversión que tenemos en nuestras identidades individuales. ¿Qué quiere decir aceptar la verdad? Uno de los postulados del libro de ejercicios, dice que no hay grado de dificultad en la solución de los problemas. Y si vieran ustedes, bueno, muchos de ustedes lo experimentan, ¿cuánto trabajo cuesta creer en eso? Aceptarlo e integrarlo en nuestras vidas. Otro, por poner un ejemplo, otro ejemplo de lo que es verdad. Si no hay grado de dificultad para la solución de los problemas, pensar que el problema de la clase que se está resuelto, eso es una verdad, que no todos están o estamos dispuestos a integrar y a ver con nuestros propios ojos que esto es verdad. Por eso hablamos de la negativa de aceptar lo que es verdad. Entonces, podríamos estar mucho tiempo en un curso de milagros, pero al mismo tiempo ser muy selectivos todavía y ver qué sí y ver qué no va con nosotros, qué sí vamos a aceptar y qué no vamos a aceptar. En la introducción a las lecciones, Jesús dijo, vamos a practicar todas estas lecciones, pero aprendiendo a que tú las apliques sin excepciones, sin excepciones. Esto quiere decir aceptando. Ujú. Entonces, vuelvo a repetir, sí, hay todavía una firme negativa en aceptar lo que es verdad como verdadero. Y esto reside en la inversión que tenemos en nuestras identidades individuales. El ego, obviamente, nos dice que sin esto desapareceríamos en el olvido de Dios. Si tú te entregas a Dios, pues vas a desaparecer. Entonces, porque aceptar nuestra realidad como parte de Cristo unificado es aceptar el principio de la expiación, de que lo imposible nunca ocurrió. Imposible nunca ocurrió, lo imposible nunca imposible. Seguimos siendo y seguimos estando. No es que estamos en un sueño, imposible. Es que es un sueño triste, imposible. Inclusive es un sueño feliz, imposible. Por lo tanto, el ego, que es la creencia en la realidad del yo separado y diferenciado, no existe. Y en la medida en que uno crea, ¿sí? En ese falso yo, y mira que hay muchos que creemos en ese falso yo, en esa medida las enseñanzas del curso sobre cómo deshacer el especialismo, ese especialismo, se experimenta también como un programa de estudios amenazante y aterrador. Y Jesús usa las circunstancias de su propio asesinato como ejemplo del miedo del ego a lo que es verdad. Porque ahí Jesús nos documenta en el texto, y obviamente en el capítulo número 6 Jesús dice, muchos pensaron que yo los estaba atacando, aunque era evidente que esto no era así. Pero en tu caso, en nuestro caso, un estudiante loco aprende lecciones extrañas. Lo que debes reconocer es que cuando no compartes un sistema de pensamiento, pues obviamente lo vas a debilitar. Y por lo tanto, quienes creen en él lo perciben evidentemente como un ataque. Por eso hemos dicho, lo dije en la primera parte, y a Helen Schumann le quedó perfectamente claro que este curso de milagros no era para todos, no podía ser para todos. Y aunque fuera para algunos, todavía falta en trabajar las resistencias de esos algunos y las interpretaciones o las malas interpretaciones que resultan de una correcta interpretación original. Entonces, en función de esto, ¿sí? Se puede deducir lógicamente entonces que la inversión en preservar la singularidad de uno inevitablemente llevaría a un estudiante de este curso a asustarse de lo que el curso realmente enseña. Entonces, obviamente, pues un mundo de dualidad, diferenciación, especialidad e identidad individual
no puede sostenerse por mucho tiempo en presencia de las enseñanzas que reflejan la perfecta unidad de Dios y de Cristo. Y obviamente donde conducen al estudiante o conducimos al estudiante a ese estado de unidad. Entonces, el ego, pues obviamente ve todas las enseñanzas de un curso de milagros pues como una amenaza. Y hay que reconocer que muchos de nosotros inconscientemente tomamos muchos de los principios del curso pues como una amenaza. Imagínense ustedes en una situación crítica. Ajá. Si ustedes se dan cuenta, Jesús se pone en nuestros zapatos en situaciones críticas. En las primeras lecciones, en la parte de hacer los ejercicios, si tú te das cuenta, pues Él se pone en nuestro lugar y nos dice que algo nos ha afectado, algo nos ha entristecido, algo nos ha incomodado, algo nos ha deprimido y a partir de ese reconocimiento, pues obviamente Él nos ayuda a deshacernos de esa experiencia y a corregir la interpretación que hacemos de ella. Una vez más, por eso los invitamos a todos ustedes a que vengan a nuestras aulas de estudio, ujú, y que nos permitan dejar en ustedes la experiencia de tantos años en relación a esto, pues para que de alguna manera ustedes lo hagan mejor que nosotros. Pero de momento les comentamos también que esa otra parte de nosotros, ese ego, lo que ve en el Espíritu Santo, pues es una amenaza. Y obviamente se apresura a citar la verdad para salvar sus mentiras. Sin embargo, debe dejar de comprender la verdad que utiliza de esa manera. Pero puedes aprender a ver estas aplicaciones tontas y negar el significado que parecen tener. Esto Jesús lo explica muy bien en las lecciones. Él, repito, el ego, bajo lo que ve como una amenaza, se apresura a citar la verdad para salvar sus mentiras. Sin embargo, debe dejar de comprender la verdad que utiliza de esa manera. Así que cada uno de nosotros puede aprender a ver estas aplicaciones tontas y negar el significado que parecen tener. En ese sentido, así podemos ver que el ego de cada uno de nosotros, al no ser ningún tonto, se da cuenta de que es mejor unirse a la verdad que oponerse a ella. Y en ese sentido, el plan de salvación del ego, ¿se acuerdan ustedes? Ya lo conocen. En ese sentido, el ego aconseja a los estudiantes. El ego no estoy hablando de una persona extraña o de alguien que ocupa nuestro interior. Es nuestro otro yo y nuestro yo separado. Entonces, aconseja a los estudiantes que no lo saben, que sería mejor para ellos llevar esta verdad a la ilusión para su interpretación, en lugar de, como repetidamente recomienda el curso, llevar sus ilusiones a lo que es verdad. La forma que esto adopta es que muchos estudiantes, lo hemos visto por muchos años, 30 años, 40 años, 50 años, ¿sí? La forma que esto adopta es que los estudiantes, bajo el pretexto de amar y de honrar las enseñanzas de Jesús, en realidad cambian el significado de sus palabras para leer lo que les gustaría que dijeran, en lugar de lo que las palabras realmente dicen. Aguas con esto. Y todo esto sin que los estudiantes sean conscientes de la insidia de su ego. Vuelvo a repetir, muchas personas, maestros y estudiantes, bajo el pretexto de amar y honrar las enseñanzas de Jesús, en realidad subvierten o cambian el significado de sus palabras para leer lo que les gustaría que dijeran, en lugar de lo que las palabras realmente dicen. Entonces, Jesús analiza esta dinámica del ego en varios lugares del curso como una explicación de por qué los estudiantes
elegirían ofuscar, distorsionar o cambiar la simplicidad de sus enseñanzas. Y claramente Jesús no se dirige solo a la resistencia de Helen en muchos de las cosas que él editó, sino más bien a todos los que elegimos ser tentados por estos engaños. Aquí dice Kenneth Wapnick, comparto con él también, comenzamos entonces aquí con un pasaje que estaba destinado específicamente a ayudar a Helen a deshacer los intentos de su ego, de oscurecer las verdades simples de las enseñanzas del curso. Si le ocurre a Helen, pues obviamente nosotros ya no puede ocurrir eso tan fácil, pero ocurre. Ya dan de cuenta que no hemos evolucionado mucho en eso, ¿eh? Entonces, le dice Jesús a Helen, texto, capítulo número 11, ¿sí? Este curso es tema número 6. Este curso es perfectamente claro. Si no lo ves claramente, es porque todavía estás interpretando contra ello. Y por lo tanto, pues no lo puedes creer. Dice Jesús, te estoy conduciendo a un nuevo tipo de experiencia. Estarás cada vez menos dispuesta a negar. Aprender acerca del Cristo es fácil, porque percibir con Él, mirar con Él, no implica esfuerzo alguno. Sus percepciones son tu conciencia natural y solo las distorsiones que introduces obviamente son las que te tienen cansada y agotada. Deja que este Cristo en ti interprete por ti. Esto se aprende poco a poco, esto es una facultad que cada uno tiene y que uno puede llevar a cabo. Interprete por ti y tú no trates de limitar lo que ves con pequeñas creencias estrechas que son indignas del Hijo de Dios. Tengamos todos mucho cuidado con eso. Obviamente, sin embargo, son esas pequeñas creencias del especialismo, decimos, las que tan a menudo llevan a los estudiantes de un curso de milagros a malinterpretar su mensaje, obviamente desde nuestras mentes todavía faltas de práctica y mentes equivocadas todavía, mientras al mismo tiempo pues creen lo contrario. Todo el mundo cree que está haciendo muy bien y muchas personas creen que están enseñando muy bien y están interpretando perfectamente, ¿no? Pero ahí sí queremos hacer mucho énfasis esto porque tanto como ocurre en el curso, como también ocurre en las experiencias de un arqueólogo literario, ¿no? Entonces, obviamente el arqueólogo literario va a decir, pues, ¿qué es esto? Que yo sepa, este no es el artículo original, ¿no? Esta es una copia de la copia de la copia, ¿no? Y luego a la hora de las traducciones, pues dice, este no es el mensaje original, ¿qué pasó? ¿No? A la hora de las aplicaciones, no, es que es obvio. Entonces, el curso también pasa por ahí, por eso, desde un principio, Gloria Wapnick, Kenneth Wapnick, Rosa María Wynne, perdón, nos insistían mucho, o me insistían mucho, en preservar la esencia de este capítulo, de estas enseñanzas, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, dice aquí, sin embargo, son esas pequeñas creencias del especialismo las que tan a menudo llevan a los estudiantes de un curso de milagros a malinterpretar su mensaje desde obviamente sus mentes equivocadas, mientras al mismo tiempo creen lo contrario. No somos conscientes o no son conscientes de que tienen una inversión inconsciente en corregir a Jesús. No, Jesús, ¿cómo? ¿Cómo crees? Y sí es cierto, uno que tiene tantos años de esto, de enseñar y de aplicar y de aprender, de repente uno llega, de veras, uno llega, honestamente, uno llega a reclamar y a decir, esto no puede ser. Y muchas veces a lo que uno le tiene pánico es a deshacerse de su ego.
le tiene pánico entonces a una condición de paz. Entonces, la tendencia en muchas ocasiones es demostrar que Jesús estaba equivocado, mientras todas las personas que lo malinterpretan suponen que tienen la razón, manteniendo así, pues que aunque no son Dios, ¿sí? Dios los creó y de hecho saben mejor que Dios, todavía llegan a decir que saben mejor que Dios. A estos temerosos que buscan sustituir la magnitud, pues, del Cristo, pues, por su pequeñez, Jesús aconseja en esta confluencia de dos pasajes del curso, ¿sí? Y dice Jesús, no preguntes a la pequeñez, ¿sí? La fuerza de uno, de un gorrión, y al contrario, no tiene nada que ver con la fuerza de las alas de un águila, ¿no? Entonces, tú conoces muy bien este párrafo, ¿no? Entonces, varios capítulos más tarde, se vuelve a plantear que el ego distorsiona un curso de milagros y Jesús enfatiza una vez más que sin la participación del ego, su curso sería fácilmente comprensible. A este curso, al ser tan simple y directo, este curso no tiene nada que no sea consistente. Las aparentes inconsistencias o partes que cada uno de nosotros o de ustedes se encuentra difíciles o más difíciles que otras, son meramente, entiéndelo muy bien, indicaciones de áreas donde los medios y el fin todavía son discrepantes, ¿sabes? Nos pasa que hay pasajes del curso más difíciles que otros. Este curso no requiere casi nada de nuestra parte y es imposible imaginar uno, pues que pida tampoco, y obviamente, aquí se ofrece demasiado, ¿no? O sea, uno pide muy poquito, pero el curso da más que eso. Entonces, para ir terminando, en la sección que sigue inmediatamente a esas leyes del caos de las que estábamos hablando hace ratito, Jesús analiza más específicamente los intentos equivocados del ego de comprometer la verdad, racionalizando los pensamientos de ataque con envoltorios llenos de sonrisas o actitudes llenos de sonrisas, cuyo propósito es ocultar el don del asesinato, dice Wapnick, y que se esconde debajo. Otro ejemplo de los continuos esfuerzos del ego por convertir la ilusión en verdad para que pensemos que son lo mismo. Por supuesto, esto refleja el error original de equiparar nuestro ego ilusorio pues con Dios. Entonces, Jesús dicta, ¿sí? Y dice, este curso, sí, es fácil simplemente porque no hace concesiones. Y sin embargo, les parece difícil a quienes todavía creen que es posible llegar a un acuerdo, pero no ven que si lo es, la salvación entonces sería un ataque. Piénsalo bien. Entonces, no es posible hacer concesiones con la simple verdad. Y los siguientes tres pasajes, se los voy a platicar, son los recordatorios aún más claros de, que de Jesús a sus estudiantes, incluyendo a Helen, de que están realmente aterrorizados por su curso y por lo tanto no están dispuestos a pagar el precio de renunciar a su carácter especial. Lo vuelvo a repetir y esto lo hemos visto muchísimo. El costo que esto supone, y eso lo dice Jesús muy claro también en el texto y capítulo número 21. Sí, vuelvo a repetir, no es posible hacer concesiones con la simple verdad. Y los siguientes tres pasajes, lo voy a leer, según Wapnick, son los recordatorios aún más claros de Jesús a sus estudiantes de que están realmente aterrorizados por su curso y por lo tanto no estamos o no están dispuestos a pagar el precio de renunciar a nuestro carácter especial en nuestra locura o en su locura. Elegirán la libertad de su unicidad individual y su importancia personal
en lugar del encarcelamiento de la verdad que solo los hará libres. Imagínense qué locura. El primero de esos tres comentarios o pasajes, probablemente ustedes ya lo conocen, lo vamos a especificar aquí, y dice Jesús, repito, texto, capítulo 21, tema 2. Hemos repetido lo poco que se les pide para aprender este curso. Y siendo cierto, es tan sencillo que no puede dejar de entenderse completamente. Rechazado sí, pero no ambiguo. Y si optas por no hacer este curso ahora, no será porque sea oscuro, difícil, complejo, sino más bien porque este pequeño costo te pareció a tu juicio demasiado para pagar por la paz. Otro comentario que a Jesús en el libro, en la sección del texto capítulo 13, tema 2, dice, este curso ha declarado explícitamente que su objetivo para ti es la felicidad y la paz. Sin embargo, ¿le tienes miedo? Se te han dicho una y otra vez, ¿sí? Se te ha dicho una y otra vez que te hará libre. Pero a veces reaccionas como si lo que te estamos diciendo intentara aprisionarte. A menudo lo descartas más fácilmente, ¿sí? Que el sistema de pensamiento del ego. Entonces, hasta cierto punto debes creer que al no aprender el curso, inclusive te estás protegiendo. Al no aprender esto, te estás protegiendo. Al no hacer esto, te estás protegiendo. Al no prestarte a vivir esto, pues te estás protegiendo. Al no cambiar de actitud, te estás protegiendo. Al no cambiar de postulado, a no cambiar de creencia, te estás protegiendo. Pero al mismo tiempo, no te das cuenta de que solo tu inocencia puede protegerte. Otro punto aquí muy importante a comentar en el texto, en el capítulo número 25, en el tema número 6, los ojos se acostumbran a la oscuridad y mucho yo he platicado aquí que una de las cosas que se hace, que hacen que la práctica de los principios del curso sea difícil es precisamente esto Jesús lo hace notar varias veces, los ojos se acostumbran a la oscuridad y la hacen suya. Y uno se acostumbra a la separación con todas sus creencias, sus aparentes realidades, y uno lo hace uno. Entonces uno se hace uno con estas experiencias de valor propias del ego, con el celo, con la tristeza, con el desánimo, con la insatisfacción. Se hace uno con las carencias, con las privaciones. Por eso dice Jesús aquí, los ojos se acostumbran a la oscuridad. Y lo que resulta de eso, que es lo que les estoy tratando de explicar. Y obviamente, y obviamente la luz, dice él, la luz del día brillante parece dolorosa. Y para los ojos que se han acostumbrado a esa oscuridad desde hace mucho tiempo, a los efectos tenues que se perciben en el crepúsculo. Y obviamente se alejan de esa luz del sol y de la claridad que aporta a lo que miran. La oscuridad entonces parecería mejor, más fácil de ver y obviamente mejor reconocido. Pero de algún modo, lo vago y lo más oscuro parece más fácil de contemplar, menos doloroso para los ojos que lo que es totalmente claro e inequívoco. Sin embargo, los ojos no sirven para eso. ¿Y quién puede decir que prefiere la oscuridad y mantener qué quiere ver? Y así, dada esta tremenda necesidad del ego de cambiar un curso de milagros para protegerse, es lógico que sería imposible para cualquier estudiante aprender el curso mientras se mantenga la identificación con el ego. Obvio, este es un trabajo, este desaprender y esta identificación, pues es un trabajo individual que cada uno lo va realizando, ¿no? Y por lo tanto podemos entender que la huida, como dice Wapnick, hacia diferentes interpretaciones, es en realidad una huida de las enseñanzas simples, claras y prácticas de este curso. Créanme, en tantos años
tanto en la fundación allá como nosotros aquí, nos admiran, igual que Helen Schumann, ¿no? Estamos percibiendo esto y decimos, pero ¿cómo esta persona está diciendo esto? ¿No? ¿De dónde está sacando esto? ¿Cómo esta persona está enseñando esto? Obviamente aquí en la fundación hemos desde hace mucho, y es un legado de Rosa María, y es un encargo de Rosa María, pero también de la fundación allá. Mientras nosotros podamos conservar este legado, mientras nosotros podamos enseñar y aprender en esencia esto, ¿sí? Pues es evidente que nosotros hemos organizado desde hace mucho tiempo la famosa formación de profesores que tanto Rosa María Wynn insistió hacer. De hecho, la fundación aquí, todos nosotros, seguimos con el proyecto como una manera de honrar lo que Rosa María tanto nos suplicó y también WAMIC, formación de profesores. Ojalá que también ustedes pregunten y se inscriban por este programa, ¿no? Entonces, dice WAMIC, sí, que dice Jesús que la complejidad es del ego y no es más que el intento del ego de oscurecer lo que es obvio. Entonces, dice, dice también en otra parte del texto, si tú que aún no has sacado a la luz en ti toda la oscuridad que has aprendido, difícilmente puedes juzgar la verdad y el valor, obviamente, de este curso. Entonces, recordemos todos nosotros que no somos personas especiales, ¿sí? Que no tenemos nosotros la verdad, no es nuestra verdad, ¿sí? Y que por ser especiales y cubrir todavía ese especialismo de muchas maneras, pretender que al curso le faltó algo es una barbaridad, ¿sí? Completar el curso, pues es una barbaridad. Decir cosas que el curso no dice, pues lo mismo es una barbaridad. Hay muchos ejemplos de especialismo. Se enseña a dejar ese especialismo, pero al mismo tiempo se conserva ese especialismo. Entonces, de alguna forma, sí, dice Jesús que no somos especiales, pero si creemos que lo somos, sí, defenderíamos nuestra especialidad contra la verdad de lo que realmente somos. Entonces, ¿cómo podemos saber la verdad si nos estamos defendiendo de ella? Dice Jesús, ¿qué respuesta te da el Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Qué respuesta que te da el Espíritu Santo puede llegar a ti cuando es tu especialidad la que escuchas y la que pregunta y la que responde? Por eso yo he cuestionado mucho ese asunto de la voz. Su pequeña respuesta silenciosa en la melodía que Dios fluye hacia ti eternamente en amorosa alabanza de lo que eres, es todo lo que vamos a escuchar. Y ese vasto canto de honor y de amor por lo que eres parece silencioso e inaudito ante su poderío. Esfuerzas tus oídos para escuchar tu voz, su voz silenciosa. Sin embargo, el llamado de Dios mismo no tiene sonido todavía para ti. Aunque ciertamente el sistema de pensamiento de un curso de milagros es sí difícil de aceptar, pero como ya lo hemos dicho al principio, y debido a que socava totalmente el sistema de pensamiento del ego, nosotros los estudiantes, los facilitadores y los maestros necesitamos cultivar una actitud de humildad al reconocer que la solución al problema de la no comprensión no reside en diferentes interpretaciones de las enseñanzas, sino más bien en el reconocimiento del miedo a perder nuestra propia singularidad o especialidad en presencia de lo que es verdad. La humildad aceptaría el hecho de que el ego de uno inevitablemente atacaría el curso esforzándose por cambiarlo. La arrogancia negaría tal ataque con una serie de racionalizaciones e interpretaciones que simplemente confunden aún más la cuestión. Y de que hay estudiantes confundidos, los hay.
Como ayuda, y maestros también, como ayuda para desarrollar esta actitud de humildad, los estudiantes y los maestros harían bien en recordar las palabras que Helen escuchó decir una mañana al despertarse, y creo que esto todos lo conocemos. Nunca subestimes el poder de la negación, nunca subestimes el poder de tu ego. Y obviamente Jesús tomó prestada esa idea más tarde para el curso, se lo dictó a Helen de manera muy personal, pero Jesús toma esta idea para el curso, donde en varios lugares advierte a sus estudiantes contra la subestimación del poder del ego, la intensidad de su impulso de venganza y el alcance de su locura, y obviamente nuestra necesidad de estar en contra de él. Y debido a esta gran tentación, muchachos, de subestimar el poder, de identificarse con el ego, Jesús habla a sus alumnos como si fueran niños que necesitan de un hermano mayor y más sabio y que les enseñe lo que es verdadero y lo que es falso. Los niños creen que entienden cuando en realidad no es así. ¿Entendiste? ¿Entendiste? Sí, sí, pero en realidad no lo entendió. Y por eso Jesús también nos advierte de la misma manera, sí, dice, de todos los mensajes que has recibido, realmente no has podido comprender, pero solo este curso está abierto a tu comprensión y obviamente este curso puede ser comprendido. Y es este, porque este es tu idioma, pero no lo entiendes todavía solo porque toda tu comunicación, pues es como la de un bebé. Termino para no cansarlos con esto. En lugar de insistir obstinadamente en que sabemos lo que es correcto en relación al curso y que tenemos la sabiduría de juzgar la diferencia entre la verdad y la ilusión, los maestros y los estudiantes de un curso de milagros haríamos muy bien en abordar las enseñanzas del curso con humildad, con asombro y con un sincero deseo de aprender de él, en lugar de intentar enseñarle a otros lo que según nosotros dice. Recordando que Jesús ve a sus estudiantes como niños, pues que todavía no pueden discernir la verdad de la ilusión, ya que sus ojos todavía están nublados por el carácter especial de cada uno de nosotros, nuestro especialismo, y que está además protegido por la negación y la proyección. Entonces uno aceptaría con alegría y humildad la mano amorosa que Jesús extiende sobre cada uno de nosotros como una guía gentil en este viaje al hogar. Entonces, la disposición para alejarse de este especialismo y aprender el plan de estudios todavía está en el futuro. Y se espera el crecimiento de uno hacia la madurez espiritual y obviamente hacia la eliminación de los miedos de la niñez que lo arraigan ahí en su pasado. Por lo tanto, este curso, ni ninguno de nosotros intentamos enseñar lo que no se puede aprender fácilmente. Su alcance entonces no excede el tuyo en el de ninguno de nosotros, excepto para decir lo que es tuyo vendrá a ti cuando estés listo. Repito, su alcance no excede el tuyo, excepto para decir que lo que es tuyo vendrá a ti, pues cuando tú estés listo. Entonces, una vez más, queremos invitarlos, sí, a nuestras sesiones presenciales y también a nuestras sesiones por video. Los invitamos a estas sesiones, ¿sí? Y obviamente para tener una sesión de estudios lo más apegado a lo que es verdad, ¿sí? Y que nos permitan ustedes en realidad que este curso realmente ustedes vean que es simple, claro y práctico.
Yo en lo personal, si hay algo que me caracteriza, pues es esa sencillez, esa practicidad, esa claridad inclusive que tengo con el curso. Yo personalmente, a diferencia de Rosa María y a diferencia del doctor Warnick y todos ellos, yo no tuve una experiencia en estas cosas antes del curso, ¿sí? De alguna manera, eh, algunos dirían eh, eh, turismo esotérico, ¿no? Ajá, pero a mí no me pasó eso. Desde que terminé yo las maestrías, yo quería desarrollar un programa de estudios y pedía un programa de estudios. Pues, ¿cuál va siendo la sorpresa? De que de repente me encuentro leyendo este curso y encuentro que dice, este es un curso de milagros, este es un programa de estudios y esto ya está hecho, está ya hecho para ti. Entonces, esto para mí evidentemente fue una gran impresión. Estaba yo buscando hacer un programa de estudios y cómo va a ser que el programa de estudios ya estaba hecho. Entonces, no tuve que hacer ese turismo esotérico y cuando llegué al curso lo entendí perfectamente desde un principio. Entonces, vengan a nuestras sesiones de práctica, acompaño a este video. Espero que no haya sido agotador para ti. Espero que haya sido claro también para ti. Son una especie de admoniciones, ¿no? Pero acompaño a este video los datos para que se inscriban a nuestras sesiones, para que nos acompañen y nos permitan dejar en ustedes toda la experiencia que hemos adquirido a través de los años de parte del doctor Wabni, mi maestro, Rosa María Wynn, mi maestra, otra maestra que también yo frecuento mucho y que conozco en persona también, Marian Williamson. Entonces, aprovechen mucho esto. Lamentablemente ustedes hoy en día no tienen esta experiencia que yo tuve con Wapnick, no tienen esta experiencia que tuve con Rosa María Wynn o con Judith Scotch, ¿no? Pero aquí estamos, como se me dijo en la fundación, aquí estamos, seguimos nosotros y obviamente parece ser que hemos sido muy bien preparados por ellos. Insisto, aunque se dice que este curso es individual, sí, de todas maneras necesitamos un maestro carnal. Eso lo voy a explicar en la tercera parte de esta charla. Yo les agradezco mucho, muchísimas gracias por su compañía, por su atención. Espero sus comentarios y nos vemos muy pronto en nuestro salón de clase. Gracias.